Nuestra generación está pasando por una de las pandemias más silenciosas del mundo. Y sí, estoy hablando de la soledad. Y en este video te voy a explicar los tipos de soledad, el por qué se da y cómo lo he afrontado y cómo lo he vivido desde mi experiencia. ¿Qué es la soledad? Creo que todos hemos experimentado en algún momento ese pequeño sentimiento de estar solos, de no saber qué está pasando con nuestra vida, de no saber hacia dónde vamos, el no encajar en algún lugar o simplemente sentir que no pertenecemos a un lugar. Un estudio por parte de Cigna Group ha revelado que casi la mitad, un 58% de adultos en los Estados Unidos se han sentido en algún momento el sentimiento de soledad. Y esto es alarmante porque existen datos del mismo de Cigna Group en el cual exponen que casi el doble de las personas jóvenes han reportado sentirse en algún momento solos, más que una persona mayor, en un 79% entre adultos entre los 18 y los 24 años. Y el caso contrario, para las personas arriba de 66 años, solo han reportado hasta un 41%. Y esto está a la par, porque este problema está equilibrado entre hombres y mujeres. No nada más es el problema en hombres y no nada más es el problema en mujeres. Aunque en el 2019 hay datos en el cual hubo una alza entre los hombres de sentirse con este sentimiento, con un 63% de ellos y un 58% en mujeres. La pandemia del 2019 afectó radicalmente en esta pandemia silenciosa, porque pasamos de tener una vida normal a pasar a tener una vida en la que estamos en aislamiento, en el cual tienes que estar en tu casa, no puedes salir, no puedes estar con amigos, no puedes estar con familiares, inclusive con tu pareja. Entonces era un momento en el cual había gente que lo tomó por un lado positivo y se empezó a enfocar en cosas que necesitaba mejorar, y había otro sector de la población que realmente le afectó. Y ahora quiero explicarle los tipos de soledad que se pueden llegar a experimentar. Y todo esto viene en un libro titulado The Project Unlonely de Jeremy Noble. Es un libro el cual nos explica un poco sobre cómo es la soledad, nos explica a fondo cómo pasa, nos explica el por qué ocurren las cosas, nos explica el cómo poder afrontarlo. Es un libro que realmente les recomiendo leer. Aquí Jeremy nos explica 3 tipos de soledad. Una es la psicológica. Es la experiencia de que realmente necesitas a alguien ahí. Que necesitas a una media naranja. Necesitas a alguien con el que tengas la intimidad para contarle tus secretos, el tener a alguien cercano. Muy a menudo a las personas que padecen de este tipo de soledad les da miedo el empezar una relación íntima. Y yo sé, puedes decir, pero estás diciendo que quieren a una persona íntima con la que puedan hablar. Pero aquí viene el problema. Su apego a los demás es inadecuado, inseguro e inestable, por lo cual genera un problema. El segundo tipo de soledad que se puede llegar a experimentar es la social. Es la preocupación excesiva de no encajar en un lugar. Y yo sé que esto puede pasar en las escuelas, por ejemplo. A mí me pasaba en la escuela, en el que a veces sentía, híjoles, yo veo un grupito de amigos, siento que no encajo ahí, o siento que me aíslan. Y ese es el tipo de soledad social. Número 3, la existencial. También se le puede conocer como la soledad espiritual. Este tipo de soledad forma parte de la condición humana. Es el hecho de hacerte preguntas con las cuales nacimos y nadie, absolutamente nadie sabe las respuestas. El por qué estoy aquí, el por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Y aunque a veces se puede llegar a unir la soledad psicológica y la soledad existencial, esto puede asumir un grande riesgo, porque ahora, si no tienes esa conexión con las personas, vas a perder esa conexión contigo mismo, inclusive de la vida. Espero haberles explicado de una forma concreta los tipos de soledad y todas las estadísticas y todo lo que conlleva el sentirse con ese sentimiento. Pero ahora yo quiero contarles un poco sobre mi experiencia. Yo nací en Estados Unidos, un país en el cual mis 2 papás eran inmigrantes. Digo eran porque ya no están aquí en Estados Unidos, están en México. Era una vida en la cual ellos tenían que trabajar todos los días y tenían que trabajar literalmente día y noche. Y pues yo era un niño que me quedaba en casa, o me tenía que cuidar la niñera,
o simplemente tenía que hacer mis cosas solo. Y así fue durante toda mi niñez, hasta casi los 8 años, hasta que mi mamá decidió llevarme a México. Y aunque todo cambió de una forma drástica, el pasar de ser un niño que simplemente estaba en casa y hacía las cosas solo y no tenía con quién socializar, pasé a México, en el cual todo era diferente, en el que podía hablar con la vecina, podía hablar con la tienda, podía hablar... O sea, había muchísimas cosas que hacer y una completa transformación de lo que eran Estados Unidos y lo que era México. Pero todo cambió drásticamente cuando en el 2019 empezó una pandemia. Yo en ese tiempo estaba entrando a la preparatoria y me quitó la experiencia de poder vivir una vida de preparatoria, una vida de prepo. En mi caso, siendo una persona que ya estaba acostumbrado al estar solo, por lo que les estoy contando de mi niñez. Pero yo quiero contarles un poco la experiencia de un amigo, en la cual me contaba que era un drástico giro en su modo de vivir. Que si ella de niña se sentía con esa soledad, simplemente con la pandemia se multiplicó por mí. Y esto es lo que quiero llegar, que hay muchísima gente que lo toma de diferentes formas. Y por lo que me cuentan, fue una etapa muy dura, en el que pues no tenía amigos, ya problemas de niñez y todo eso. Y aparte pasó lo de la pandemia, menos se podía hacer. Y en vez de beneficiarla, simplemente le hizo decaer. Pero ahora yo quiero comentarles mi experiencia que estoy viviendo actualmente. Y por eso mismo hago este video, para poder ayudar a alguien que se sienta del mismo modo. Pasé 11 años de mi vida en México con mi mamá, con mi papá, con mis hermanos, y justamente hace 6 meses tomé la decisión de venirme para Estados Unidos de nuevo. Estoy agradecido muchísimo con la oportunidad que se me ha dado, inclusive por eso tengo la cámara aquí. Pero ha sido una transición difícil, porque yo me acuerdo, hace como 3 meses, tenía un sentimiento grandísimo de soledad. ¿Qué estoy haciendo aquí? Extraño a mi familia, quiero irme para allá, estoy solo. Y aunque diga solo, porque tengo mi familia aquí, fue un momento de crisis emocional. Y por eso mismo hago este video, porque yo sé que hay gente que se ha de haber sentido así, y se ha de haber sentido inclusive hasta peor que lo que yo sentí. Y yo quiero contarles un poco cómo he intentado cambiar mi perspectiva de la vida para intentar mejorar las cosas. Así como tú, estuve yo. Y así estuvo la persona que te conté sobre la historia de la pandemia. Hay millones de personas que están viendo este video que se sienten igual que tú. Y no lo hago para hacer de lado lo que estás sintiendo. Lo hago para que veas que hay gente que ha podido salir, que ha podido cambiar a partir de ese momento. Y yo creo que el único consejo que podría dar desde mi experiencia, y puede ser que también desde mi ignorancia, es que hagas algo pequeño, no importa lo que sea, pero algo que te haga salir de ahí. Comenta aquí en los comentarios cómo te estás sintiendo, y yo sé que va a haber muchísima gente que va a poder responder a esos mensajes y poder contarte sus experiencias, e inclusive te vas a sentir mejor con eso. Yo aquí les voy a dejar una lista sobre instituciones en México que te dan atención psicológica gratuita. Toma acción con algo, haz algo diferente, intenta salir de ahí. Ese pequeño paso con el tiempo serán millones, y cuando menos te lo des cuenta serás una persona feliz, plena, y estarás fuera de ahí. Y lo que debes de hacer es intentar ayudar a las personas que están adentro. Yo no me considero que estoy afuera, creo que todavía estoy adentro. Intentar ayudar a las personas que están más abajo que yo.